Como ya mencionó la doctora, el día de hoy les voy a platicar acerca de lo aprendido en vía aérea durante este año. Este año estuvo lleno de información como todos, pero creo que particularmente desde que fue la pandemia, pues hubo más interés sobre lo que era la vía aérea y se desarrollaron un montón de dispositivos que ya existían y otros que se quedaron guardados por distintas razones empezaron a salir, otros empezaron a tener mayor auge y nosotros nos quedamos en una incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y con qué para todos los pacientes? Les quiero poner un pequeño ejemplo. A todos nos ha pasado aquel paciente de 50 años que fuma, que es gordito, que está chaparrito, que tiene una perforación gástrica y que además está en el medio particular en el cual ustedes no pueden ponerle nada porque el paciente no se deja, porque no quiere, en fin. Y tiene un cuello corto, ancho, pobre apertura de la vía oral. Y entonces nos quedamos pensando otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué nos dicen las guías? En este año hubieron 3 guías que destacaron, por decirlo así, que son las más importantes a nombrar. Una de ellas, pues como siempre hemos visto, es la de la ASA. Otra es la de la Fundación Latinoamericana de Voies Aériennes y lo que es el proyecto PUMA. En cuanto a las guías de la ASA de este año, ¿qué es lo que ellos destacan? Bueno, que tenemos que tener presente la disponibilidad del equipo necesario, que debemos informar en todo momento al paciente de la sospecha de una vía aérea difícil o de que se puede complicar. Obviamente, si es una vía aérea difícil no prevista, pues no vamos a llegar a eso, ¿no? Pero si tenemos la sospecha, hay que informar siempre al paciente. Hace énfasis en la intención de preoxigenar al paciente, de buscar la posición adecuada para poderlo intubar, si es obeso, buscar una opción de rampa. También es importante que administremos sedación si es necesaria y si no se puede administrar la sedación, considerar lo que es la anestesia local. También menciona que es importante estar aumentando todo el tiempo oxígeno suplementario y que mínimo tenemos que tener el monitoreo que ya todos conocemos, ¿no? El monitoreo tipo 1, haciendo énfasis en lo que es la capnografía, que más adelante les voy a mencionar. Y reconoce el factor humano para tener cualquier complicación de la vía aérea. Dentro de lo que se necesita para el manejo de la vía aérea mínimo, ellos mencionan que debemos de tener una bolsa de resucitación, tener distintos tubos, Jankower, catéteres de succión y sus conectores apropiados, contar con distintos tipos de mascarillas faciales y de lo que son guedeles, distintas hojas de laringoscopio tradicional, distintos tubos endotraqueales, como ya les mencioné, considerar el uso de boogies y también de estiletes rígidos en el caso de lo que es el videolaringoscopio, hace énfasis que sea el adecuado para el equipo que tengamos. También debemos de tener algo muy, muy importante que es el equipo de invasivo de la vía aérea de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que ya no estamos exentos de realizar una cricotomía de urgencia. Debemos saberla hacer nosotros porque al final de cuentas vamos a ser los líderes del equipo. También menciona que tenemos que tener distintos dispositivos supraglóticos, mascarillas laríngeas, así como lubricantes y cánulas nasales, mascarilla de oxígeno, distintos tipos, como les mencioné, de videolaringoscopios de ser posible y sus estiletes, los monitores que ya les mencioné, el mínimo estándar de la ASA, y asimismo lo que serían medicamentos para la inducción, mantenimiento y el rescate de la vía aérea. En cuanto a los ítems necesarios para el manejo de la vía aérea que consideran ellos que debemos tener, son alternativos, lo que son los distintos tipos de supralóticos que ya les mencioné, la cánula nasal, así como los tubos que son como microlaringios tubos, así también lo que es el videolaringoscopio como tal, los distintos dispositivos ópticos para la vía aérea, el videoestilete, de ser posible, sino un fibroscopio, así como un catéter Antrae, y también, como les mencionaba hace ratito, pues el distinto equipo para hacer una invasión de la vía aérea, que puede ser, como les mencionaba, la cricotomía o si no la ventilación en jet, que la verdad es muy difícil que nosotros tengamos. Hemos aprendido varios a hacerlo de forma mexicana, entre comillas, pero no es lo correcto. Debemos de contar con el equipo en nuestra sala.
cosa que es difícil, yo lo sé. Y asimismo, mencionar aquí que debemos de tener lo que es la capnografía, como les mencionaba, y también distintos, pues no medicamentos, sino aditamentos como lo que sería el antiempañante, ¿no? Que en muchas ocasiones es muy necesario. Como les mencionaba hace ratito, esta guía hace énfasis en lo que es el factor humano, que nosotros debemos de ser pues conscientes, dejar el ego atrás y mencionar nuestros límites. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos considerando que somos, no sé, los grandes maestros de la vía aérea, podemos cometer muchos errores e incluso pues llegar a sacrificar a un paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues practicar, buscar todas esas estrategias que nos ayudan a nosotros a ser mejores y también ver que existen factores importantes como lo que puede ser el cansancio, el rol de ser el líder o no, que no todos podemos ser a veces o no contamos con esa cualidad de ser el líder en ese momento. También algo muy importante son los factores externos que van propiamente del paciente, ¿no? Que son los que nos dicen que es difícil de ventilar, difícil de aspirar o que ya tiene comorbilidades propias el paciente. Otra cosa muy importante es el factor institucional, ¿no? Que a nosotros nos puede limitar mucho, a todos aquellos que trabajan en institución les puede limitar. También esta guía hace énfasis sobre lo que es el éxito de la intubación con los distintos dispositivos. Ellos mencionan que el videolaringoscopio tiene una tasa de éxito del 85 al 100% en comparación con la laringoscopia directa y el éxito en el primer intento es del 51 al 100%. En cuanto al videoestilete, la tasa de éxito va del 84.9% al 100% comparado con la laringoscopia directa. En cuanto al broncoscopio flexible, la tasa de éxito es del 78 al 100%. Y también ellos mencionan que no necesitamos limitarnos a un solo dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a haber pacientes en los cuales va a ser difícil la intubación a lo mejor con el broncoscopio, pero si nosotros nos ayudamos con el videolaringoscopio a levantar un poco la lengua, el acceso a lo mejor con el broncoscopio va a ser más fácil, ¿no? Suponiendo que tuviera una tumoración a nivel cervical, ¿no? En ese caso. Y en ese caso, bueno, las combinaciones tienen una tasa de éxito del 80 al 90% comparadas con la laringoscopia directa sola y de su primer intento de éxito del 50 al 100%. ¿Por qué existe esa variable de tanto de éxito? Si ven, hay unos que son prácticamente 100, 100, 100, pero del otro lado es 85. ¿Por qué? Porque necesitamos practicar. Todo esto es operador dependiente. Entonces, si nosotros no practicamos, no vamos a tener ese éxito. En cuanto a las infografías que esta guía nos manda, a nosotros están muy interesantes. En cuanto al adulto, va por 3 partes, que una es el manejo de la vía aérea previo, que es el planteamiento de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si nosotros sospechamos que es una vía aérea difícil o una laringoscopia difícil o intubación difícil con el videolaringoscopio, si lo consideramos así, vamos a ir al punto que sigue, que es si sospechamos que va a ser difícil la ventilación. Si consideramos que va a ser difícil la ventilación, hacemos un manejo de paciente despierto. Si no, continuamos y consideramos, ¿el riesgo de aspiración es importante? Sí, despiértalo. Si no hay un riesgo importante, entonces vamos al siguiente punto, que es, ¿existe un riesgo de saturación rápida? De ser así, como les mencionaba hace rato, nos vamos directo a lo que es el paciente despierto. Sin embargo, si nosotros no sospechamos que va a ser difícil la intubación con la laringoscopia directa o con el videolaringoscopio, nos vamos a lo que es el manejo de la vía aérea con una inducción normal, como nosotros ya conocemos. El segundo paso es el manejo del paciente despierto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar la estrategia para el manejo del paciente despierto y vamos a considerar si lo que nosotros nos vamos es directo al abordaje invasivo de la vía aérea de forma electiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya decidimos que el paciente no se puede dormir, entonces con el paciente de esta forma no lo podemos intubar, nos vamos a ir directamente a lo que es la forma invasiva. De ser así, existe otra opción que es el paciente despierto. Y si esta falla para la intubación, entonces nos vamos a lo que sería al paciente no despierto del manejo de la vía aérea,
Si se sugiere que se posponga el evento quirúrgico o considerar los riesgos y beneficios de este. ¿Qué quiere decir? Vamos a considerar las técnicas alternativas de paciente despierto, ver si se puede utilizar alguna otra técnica anestésica y si no es posible posponer, pues se realiza lo que sería la parte 3, que sería una inducción anestésica y considerar lo que es la invasión de la vía aérea quirúrgica. Algo muy importante que hay que hacer énfasis aquí es ese cuadrito rojo que está al lado. Considerar pedir ayuda. Si nosotros desde ese momento que estamos viendo que el paciente va a ser despierto, mínimo se recomienda que estén 2 anestesiólogos en sala, cosa que es difícil que nosotros tengamos, al menos de que estemos en institución, y aún así en institución a veces somos un anestesiólogo para 3 salas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que recomienda la guía. Y otro punto muy importante es que si ven, durante todo el cuadrito hay un cuadrito verde al lado que dice que administramos oxígeno y que optimicemos la oxigenación. Entonces, todo el tiempo, ustedes van a estar viendo durante esta plática que hacen énfasis en lo importante que es administrar oxígeno continuo, de la forma que sea. En cuanto a la parte 3, que sería el manejo ya con la inducción anestésica, para esto ya consideramos que se hizo un manejo de la vía, o sea, que ya consideramos el plan anestésico que vamos a tener. Se realiza la inducción y la preoxigenación anestésica. Perdón, pero es que sí me estoy ahogando un poquito. Y vamos a considerar si el plan que nosotros tenemos es exitoso, entonces continuamos. Pero si no lo podemos intubar, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo podemos ventilar? Sí, perfecto, vamos muy bien. En ese momento pidan ayuda, pero todo está tranquilo. Mientras ustedes puedan ventilar a un paciente, no se preocupen si no lo pueden intubar. La clave es estar administrando oxígeno, como ya les mencioné. Entonces, si nosotros lo podemos ventilar, vamos a considerar que es una vía no de urgencia del manejo de la vía aérea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un dispositivo diferente, ya sea, si ustedes intentaron intubar, bueno, vamos a utilizar una mascarilla laringea. Vamos a intentar despertar al paciente y si no, pues nos vamos a un manejo invasivo de la vía aérea. Esta guía nos limita a 3 intentos por un operador más 1 por un operador externo, lo que mencionaba hace rato, 2 anestesiólogos. Entonces, tenemos que estar conscientes del tiempo, de los intentos y todo el tiempo de la saturación de nuestro paciente para no complicarlo más. Si nosotros en algún momento llegamos a tener problemas en la ventilación, nos vamos del otro lado. ¿Qué quiere decir? Como les mencionaba, pedimos ayuda y nos vamos por lo que sería una vía de urgencia de manejo de la vía aérea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar la mascarilla facial, el supraglótico, el tubo endotraqueal, el que ustedes quieran porque estamos en una urgencia. O sea, cámbienle totalmente, igual, limita los intentos y si nosotros no podemos ventilar a pesar de todo esto, de utilizar la mascarilla facial, laringea, todo, nos vamos al manejo de la vía aérea invasivo, que sería una cricotomía o en este caso mencionan el broncoscopio rígido, que a veces es muy complicado de utilizar si no se tiene práctica, o lo que es el ECMO, que nosotros pues, realmente va a ser difícil que lo tengamos. En cuanto al paciente pediátrico, bueno, tenemos que hacer un tiempo fuera, considerar el manejo de la vía aérea que vamos a utilizar, nuestro plan, ver si tenemos el ECMO disponible y si no, si tenemos el equipo necesario para realizar un abordaje invasivo de la vía aérea quirúrgico. Si nuestro plan es exitoso, continuamos por donde vamos. Pero si no, volvemos como en la otra infografía. ¿Podemos ventilar y oxigenar? Sí, ok. Entonces pedimos ayuda como en todos. Y vamos a considerar el tiempo. En ese relojito es para que ustedes piensen qué es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a intentar uno de los dispositivos diferente al que ya utilizamos, que puede ser la mascarilla laringea, el videolaringoscopio, el broncoscopio. Igual se guía esta guía en el paciente pediátrico de 3 más 1. Y si no, nos vamos por lo que sería la vía de urgencia. Aquí, a diferencia del adulto, existe un pedacito que se llama marginal, que realmente es... está basado en lo que la persona que está ahí decide si sí o si no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedir ayuda y considerar si la oxigenación en ese momento es adecuada o no es adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no es adecuada, nos vamos por la línea roja. Igual se pide ayuda y se ve si no existe algún tipo de obstrucción anatómica o funcional.
En los pacientes pediátricos recuerden que el occipucio es muy prominente, entonces, y dependiendo de la edad, se recomienda que utilicen dona o que utilicen un Rosier. Entonces, a veces ese tipo de cosas que son muy pequeñas, muy simples, pueden hacer la diferencia en que nosotros podamos ventilar al paciente, permitir que entre, ¿no? Porque a veces estamos mascarillando y dices, es que no entra. Pues sí, no entra porque el paciente está así. Entonces no le va a entrar jamás. Y tú le puedes poner una Guedel y tampoco le va a entrar si lo dejas en esa posición. Al contrario, te va a costar un montón meter la Guedel y lo vas a lastimar y luego ya va a haber más problemas porque ya va a haber sangre en la vía aérea. Entonces, si ya tratamos de corregir todo eso y no mejora, nos tomamos el tiempo y vemos qué hacemos. ¿Podemos poner una mascarilla, ventilar con mascarilla facial? Sí, ya la hicimos. No, el tubo endotraqueal o la mascarilla laringea. Pero es solamente que decidamos algo diferente a lo que ya hicimos. Si lo estábamos mascarillando y no lo logramos, pues no vamos a seguir con mascarilla. Si nosotros fallamos, entonces nos vamos ya con las técnicas avanzadas que les mencionaba hace rato, que sería el broncoscopio rígido. En el paciente pediátrico suele ser también muy complicado y difícil de tenerlo a la mano. Lo que sería el manejo invasivo de la vía aérea, una cricotomía de urgencia y el ECMO. Después, la Asociación Americana de Anestesiología, en mayo de este año, sacó esta infografía que se me hace muy, muy práctica, muy sencilla para que nosotros tengamos presente todo el tiempo, que es, primero vamos a considerar todo lo que está arriba, la historia clínica del paciente, el examen físico, si coopera, el contexto clínico, por qué lo voy a meter a cirugía, qué es lo que tiene, tiene una tumoración cervical, tiene una perforación gástrica, intestinal, es un bracito, vemos qué es lo que está pasando. También, lo que les mencionaba hace un minuto, la experiencia del operador, del anestesiólogo y las habilidades que tenga. No es lo mismo, aquellos que trabajan en institución, no es lo mismo un R1 que un R3, ¿no? Y no le vamos a permitir a lo mejor al R1 que aborde la vía aérea con una tumoración gigante cervical si vemos que no ha intentado más que 2 veces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y también lo que es muy importante, los recursos que tenemos a la mano. Estamos en México y suele ser difícil tener las cosas a la mano. También es muy importante siempre, siempre, siempre tener a la mano el acceso a la vía aérea quirúrgica, tener nuestro equipo de crico. Y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, consideramos si existen factores que nos hablen de una dificultad en la intubación. Si existen, después vemos si existe una dificultad en la ventilación, pero todo esto es si nosotros lo predecimos, si creemos que va a pasar. Si existe un riesgo de dificultad de intubación y ventilación, ellos nos sugieren el manejo del paciente despierto. Si no existiera esa dificultad en ninguno de esos 2 puntos, te sugieren ellos que consideres el riesgo de aspiración. Si existe, hazlo despierto. Si no existe el riesgo de aspiración, entonces existe el riesgo de una desaturación rápida. Si existe, despierto. Si no existe, vamos a hacer nuestro manejo de siempre, el manejo con una inducción anestésica tradicional que sabemos hacer todos. Después, lo que fue la Sociedad Suiza de Vía Aérea, lo que sería la Fundación Latin de Voix Aérea, esta sociedad sin fines de lucro colabora mucho con lo que sería la DAS y la Sociedad Europea de Vía Aérea. Sacan este tipo de infografía en la cual cambian la estrategia del algoritmo, ¿no? O sea, no son plan A, B o C, o no es 1, 2 y 3. Simplemente ellos te dicen que esto es un círculo y que debemos considerar todo. También ellos nos dicen que debemos optimizar todo el tiempo la administración de oxígeno y que consideremos este circulito. O sea, si no podemos intubar con una hoja de laringoscopio normal, pues nos vamos con lo que sería la indirecta. Ellos ya consideran ese brinco hacia lo que sería la videolaringoscopía o el broncoscopio y considerar lo que les mencionaba, hacer una técnica combinada. Si no lo logramos, nos vamos a lo que sería la ventilación, buscar rescatar la vía aérea, colocar una mascarilla laringea y administrar de alguna forma oxígeno al paciente. Si esto no mejora, entonces nos vamos ahora sí con lo que sería el acceso quirúrgico de la vía aérea. Otro punto muy importante es el acrónimo que tienen ustedes ahí en pantalla, que es OPTIM. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Que nosotros recordemos todo el tiempo que debemos oxigenar. ¿Con qué? Con una mascarilla, con cánulas, con alto flujo humidificado, con lo que sea. Después, la P, que quiere decir la posición del paciente, lo que les mencionaba hace un rato, si considera rampa o no, y también si es necesario estarle haciendo presión a la vía aérea, lo que sería la técnica burp. Y también nos recuerdan ellos que debemos tener
con la T, distintos tipos y tamaños de todas nuestras herramientas. No porque sea un paciente pediátrico nos vamos a limitar a lo mejor a tener una hoja 1, porque si es un neonato no te va a servir de nada, ¿no? Tenemos que tener de todo, 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 porque además nos puede ayudar en algún momento. Así también nos menciona con la I que debemos de tener los distintos introductores, los estiletes para la intubación o las guías. Y algo muy importante que no se mencionó hace rato, que también ellos lo comentan en la guía, pero que no está en las infografías, es el hecho del relajante muscular. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente con una vía aérea difícil que no está relajado, va a ser mucho más difícil. A menos de que ustedes decían un paciente, un abordaje despierto, ¿no? Pero si no está el paciente despierto, ustedes lo realizan normal y dicen, ay, se me hace que es difícil esta vía aérea. No le pongas relajante, solo ponle propo y vemos cómo le hacemos y si no lo rescatamos, tache. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser más difícil de ventilar ese paciente. ¿Por qué? Porque va a estar peleando contra nosotros. Entonces, hay que hacer énfasis en el relajante muscular. Y también, ellos mencionan que tenemos que tener ya identificada antes de todo esto dónde está la membrana cricotiroidea. ¿Cómo la vamos a localizar? Pues ya saben ustedes por anatomía. Y si no, si ustedes cuentan con un ultrasonido, es mucho más fácil y sugieren que en todos nuestros pacientes lo practiquemos para que cuando sea el momento no tengamos complicaciones de encontrarla. Asimismo, esta sociedad tiene algo muy importante que sería el acrónimo SOS que vimos hace ratito. Si veían acá, decía Optim y SOS. Bueno, ¿qué quiere decir el SOS? Es Stop, Options y Share. Stop es para declarar que tenemos un problema, describir la situación y ver qué es lo que vamos a hacer. Options es, como les mencionaba, analizar, entender las causas de lo que está pasando y decidir el siguiente paso. Y share es comunicárselo a todos. Entonces, es muy importante la comunicación. Si ustedes se enfrentan ante una vía aérea difícil, no prevista, no duden en pedir ayuda y no duden en decirle a su equipo quirúrgico. Nadie les va a decir nada y al contrario, van a tener menos problemas. Es muy importante también lo que serían las habilidades no técnicas, que era lo que mencionábamos con la guía de la ASA del factor humano, y tomar en cuenta que debemos de tener una comunicación constante antes y después de lo que está pasando. En el momento, bueno, previo al momento, hay que planear y tener una estrategia y compartir todo lo que vamos a hacer. En el momento, adaptarnos y optimizar al equipo para realizar las cosas. Si yo no puedo mascarillar, ayúdame, ¿no? Cambiemos. Si están ustedes solos porque trabajan en el medio privado, bueno, yo siempre les enseño a mis cirujanos a ventilar, porque nunca sabes cuando tú tengas que hacer algo más y necesites una mano. Y si no sabe tu cirujano, a tu enfermera circulante. Siempre, siempre, siempre. ¿Va? Les puede ayudar bastante. Y después, lo que sería al terminar el evento, bueno, ¿qué es lo que aprendimos? ¿Nos salió? ¿No nos salió? ¿Ok? Y ellos juntan toda esa infografía, la anterior y esta, en esta imagen que están viendo ustedes hacia su derecha, en la cual es completo. Es como si ustedes vieran un círculo abrazando otro círculo, un tipo de anillos. Después, existe lo que es el proyecto Puma. Este proyecto es el proyecto universal para el manejo de la vía aérea. Es muy interesante, tienen distintas publicaciones. Y bueno, ellos sacan en esta guía lo que es importante, el reconocimiento de intubación esofágica para evitar complicaciones. Me encanta esta imagen, si ustedes pueden ver, esta imagen, arriba está la glotis y abajo está el esófago. Si uno no tiene experiencia, fácil te vas por el esófago, realmente parecieran las cuerdas. Obviamente no estamos viendo aritenoides ni demás, pero es muy fácil confundirse cuando existen este tipo de casos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros, siendo honestos, que te vas a esófago? Dices, es que yo vi, se parecía un montón, y suele pasar más cuando lo haces con la laringoscopía directa. Entonces, por eso existe esta guía. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, para evitar que nosotros nos vayamos a esófago, tenemos que tener presente lo que sería el CO2 exhalado sostenido. Me encanta esta imagen porque nos dice cómo debe de ser la capnografía para que esté todo en orden. Uno, debemos considerar que tiene que aumentar el nivel durante la exhalación y debe haber una caída durante la inspiración. Tiene que ir aumentando conforme van pasando 7 respiraciones. Y debe haber un pico, basal, tomando lo que sería 7.5 milímetros de mercurio o 1 kilopascal,
Y algo muy importante es que se lea de forma clínica adecuada. Si ustedes ven las imágenes que tenemos ahí, viene en verde todo lo que les acabo de mencionar, o sea que tengamos el aumento y la disminución, que vaya aumentando y que vaya correcto al contexto clínico. Si nosotros vemos como está abajo en lo rojito, que no está continuo, que va decreyendo, que no coincide la amplitud de este, o que hay algo que no coincide con el cuadro clínico que nosotros estamos viendo, con el contexto clínico, sáquenlo, estás en esófago, ¿va? ¿Cuáles son las técnicas alternativas para validar que nosotros no estamos en esófago? Uno, pues repetir la laringoscopía, no hay pierde. Si nosotros vemos que se quedó, lo colocamos y no estás ventilando, el capnógrafo te dice que no estás, repite la laringoscopía. Muchos maestros te dicen, déjalo ahí y síguete buscando. ¿Por qué? Porque el hoyo que te metiste ya no es. Entonces no va a haber forma de que te vuelvas a equivocar. Otro punto muy importante sería que podemos utilizar lo que sería el broncoscopio. Si entras por el tubo y ves, Karina, estás ahí. Pero si llegas al estómago, sorpresa, no va por ahí. Otra forma de hacerlo es con ultrasonido. Es una maravilla esa herramienta en la anestesiología. ¿Por qué? Porque nos puede decir francamente dónde estás. Si ustedes ven la imagen que está ahí en el cuadrito de lluvia de nieve o ese circulito que está haciendo como un reforzamiento, eso quiere decir que ahí está el tubo endotraqueal. Si ven la imagen de la derecha donde se ven dos circulitos, quiere decir que estás en esófago. El de abajo es el esófago y ya te equivocaste de camino. Otra forma que nosotros pues no tenemos en México es el dispositivo para detectar el esófago, que es esa bolita, que una vez que se infla indica que está en el espacio traqueal, si no, estás en el esófago. Y se recomienda que no se utilicen realmente en pacientes menores, en niños, en embarazadas o en aquellos que tienen obesidad mórbida, porque puede haber mayor complicación. Otra cosa muy importante es si nosotros sentimos que no estamos satisfechos con lo que estamos viendo en la capnografía en cuanto a nuestro CO2 exhalado sostenido, después de que lo intubamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es difícil o peligroso más bien retirar el tubo. Si no es peligroso retirar el tubo, quita el tubo y busca ventilar o colocar una mascarilla laríngea. Si es difícil ventilar, si es difícil remover el tubo o es peligroso más bien remover el tubo, en ese momento tienes que pedir ayuda, sí o sí, y administrar 100% el flujo de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno tiene que ser 100%. Si el CO2 es adecuado, entonces vamos a considerar solamente si se baja esa saturación, perdón, si baja la saturación de nuestro paciente, vamos a quitar el tubo. Si no, vamos a considerar que la intubación, si está en esófago, vamos a considerar utilizar uno de los dispositivos que les mencioné hace ratito, como puede ser el videolaringoscopio, el broncoscopio, el ultrasonido o el dispositivo esofágico. Como les mencionaba hace rato, si se deteriora la saturación, se quita el tubo. Y si no mejora lo que sería el CO2 exhalado sostenido, entonces debemos nosotros considerar cualquiera de los factores que están al lado. O sea, quiere decir que a lo mejor el capnógrafo o el dispositivo está en mal estado, no está bien colocado, está doblado, o incluso que nuestro paciente pueda estar en paro, ¿no? Entonces, buscamos cuáles son las razones. Si todo esto va aumentando, va feliz, entonces déjenle el tubo ahí y consideren que hay algo más, ¿ok? Pero si se deteriora, entonces quitas el tubo y ventilas. Esa es la clave. Esta lista me encanta porque te dice qué es lo que tienes que hacer de forma rápida para identificar las causas que no son relacionadas a lo que sería el CO2 exhalado después de una intubación esofágica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, confirmar que sirva el capnógrafo, el dispositivo esté en buen estado, reemplazar todo el equipo que esté proximal al tubo, si no, considerar lo que sería la vía aérea, excluir que esté algún problema alrededor del tubo, que esté algo adentro del tubo obstruyendo, como puede ser un moco o cualquier otra cosa, succionarlo en su caso. Y si vemos que el problema no es ni el equipo, ni la vía aérea, propiamente el tubo endotraqueal, entonces es nuestro paciente. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, asegurarnos de que haya realmente una presión inspiratoria adecuada para el paciente y un tiempo expiratorio. Si nosotros por alguna razón, suponiendo que estamos con la bolsa o con el ambú y le estamos tratando de rescatar la vía aérea, nos prestaron un capnógrafo, por lo que ustedes gusten y quieran, y no le alcanzamos a dar la presión, jamás vamos a tener CO2. Entonces, consideren que hay algún problema ahí con el paciente. También, muy importante, chequen el pulso. Si no hay CO2, su paciente probablemente esté en paro. Y si no es así, consideren cualquier otra causa del contexto, como pudiera ser una fístula traqueoesofágica o algún tipo de trauma traqueal que nos esté causando problemas en el tubo y en la oxigenación, que esté fugando de algún lado. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones después de revisar estas guías que les voy a compartir? Bueno, si la vía aérea es difícil, consejo, tengamos varias opciones en sala. Si ya lo vimos, no nos creamos ese macho intubador que puede hacer todo con una hoja MAC 3. Preparémonos y tengamos todo en la sala. También debemos tener presente que debemos administrar oxígeno de forma constante. Ok, llegó el paciente a sala, le administro oxígeno con puntas nasales. El flujo más alto que me dé a lo mejor la máquina una vez que esté dormido, porque va a ser difícil que el toree. Entonces, lo empiezas a sedar y empiezas a subir el flujo, ¿ok? Y ya después lo ventilas con la mascarilla facial. Si no, pues a través de ciertos dispositivos, como pudiera ser un buggy o el estilete si tiene el adaptador para estar administrando oxígeno. Algo muy importante que mencionan estas guías es que debemos practicar. Las 3 te dicen que te capacites, que practiques para ser capaz de utilizar todos los dispositivos que tengas a la mano. Y no solamente que practiques con las vías aéreas difíciles, al contrario, que sepas utilizarlo desde la fácil para que cuando te toque la difícil sepas qué hacer. También, algo que hacen énfasis todas las guías es que no debemos de temer al abordaje quirúrgico. Por lo tanto, debemos practicarlo porque a nosotros no nos enseñan en sala a hacer eso. Y gracias a Dios no nos enseñan, porque de enseñarnos pues tendríamos menos miedo a lo mejor de muchas cosas. Pero debemos practicar y debemos capacitarnos para saber qué hacer en el momento adecuado. Y algo muy importante que hace énfasis las guías es que la capnografía no es opcional. Muchos de nosotros cuando trabajamos en la medicina privada vamos a algunos hospitales donde no hay capnógrafo y dices, bueno, no pasa nada. No, sí pasa mucho. Debemos exigir que existan esas cosas. ¿Por qué? Porque legalmente tenemos todas las de perder. Entonces, por favor, ténganlo presente. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya servido la plática. De verdad me disculpo por no estar con ustedes el día de hoy, pero bueno, estoy a la orden y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.